buscado la manera de mantener la lámpara de la iglesia apagada, pero no. Es necesario que la iglesia tenga el entendimiento que un día el Señor vendrá por la iglesia. Que un día el Señor aparecerá. Que un día el Señor, hermano amado, tocará la trompeta, la voz del Señor. Aleluya, vendrá a levantar a su pueblo. Y qué maravilloso será que la iglesia esté despierta. Que la iglesia tenga la lámpara encendida con aceite. Que la iglesia esté preparada para ese día en el cual el Señor levantará a su pueblo. Y como iglesia de esta tarde necesitamos entender, aleluya, que los días cada día son malos y que necesitamos pegarnos más a la presencia bendita de aquel que vive y reina por toda la eternidad. Dile un aplauso al Rey con todo su corazón, aleluya. Hay tres acontecimientos en la vida de la iglesia. El primero, estamos en tiempo de gracia. En tiempo de la gracia, hoy la iglesia está en el tiempo en el cual hay una puerta abierta. Una oportunidad para todo hombre, mujer, de toda nación, tribus y lenguas. Una oportunidad extraordinaria para que el hombre sea salvo. Pero también la Biblia nos enseña y nos habla y nos dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Por haberse, hermano, acabado el amor de muchos se enfriará. Y estamos viviendo en estos tiempos. En tiempos donde el amor, aleluya, hacia Dios se ha terminado. Donde el amor de Dios, hermano, cada día va menguando más. Donde la oscuridad del pecado va abarcando en el mundo. Y muchas veces el ser humano no piensa y dice: esto que está pasando, esto es un principio en donde yo debo de estar preparado, como las 10 vírgenes, aquellas 5 prudentes que están velando noche y día, esperando la venida de su Señor. Yo no sé cuántos quieren, hermano, estar esperando ese día maravilloso. Gloria a Dios, cuando el Señor venga y levante su vida. Y seamos levantados con poder y con gloria. Dios levantará a su iglesia. Dios levantará a su pueblo. En el momento que el Señor levanta la iglesia, escuche, ya no habrá una segunda oportunidad. Mucha gente dice que tendrá una segunda oportunidad en el tiempo de la gran tribulación. Dice que si ahora la persona, que si en este tiempo, si el Señor viniera, hermano, aleluya, en estos tiempos, quiero que piense un segundo, por favor, en qué condición se encuentra la iglesia del 2020. La iglesia del 2020 se encuentra, escúcheme, dormida, descuidada. El gobierno se ha encargado de apagar las lámparas. El gobierno se ha encargado, hermano, de decirle al mundo y decirle que todavía, iglesia amada, que no es el tiempo. El tiempo es que velemos y que usted vele y que busque la presencia bendita del Rey de Gloria, el Dios Todopoderoso. Cuando el Señor venga por la iglesia y sea levantada la iglesia, seamos levantados. Escúcheme. Si ahorita en este tiempo que hay oportunidad de buscar a Dios, la gente está sufriendo a causa de esta pandemia, hay miedo, hay fobia, hay angustia, hay, hermano, desolación, hay muerte en todo el mundo. Hoy más que nunca la iglesia debe de estar despierta. Despierta, usted despierto, yo despierto. Velar y orar para que no entréis en tentación. Aleluya. Iglesia, es tiempo de orar. Es tiempo de clamarle al Señor. Cuando el Señor venga por la iglesia, empiece a ver lo que es, hermano, la gran tribulación. En la gran tribulación, iglesia amada, no habrá una segunda oportunidad, que si no me voy ahorita, me voy en la gran tribulación. Le diré una cosa: si ahorita está luchando la iglesia a través de esta prueba que hay, imagínense, hermano, estamos siendo preparados, el mundo está siendo preparado para una nueva orden mundial. Una nueva orden mundial, una preparación mundial, hermano. ¿Para qué? Para que
Si nosotros estamos viendo lo que está aconteciendo, es tiempo de que le digamos: Señor, despiértame, háblame, Señor, muéveme, haz algo en mi vida, pero necesito estar despierto. Miren lo que dice la palabra del Señor aquí en Zacarías capítulo 14. He aquí, el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos despojos. Cuando el Señor levanta la iglesia, ahora, hermano, empieza la semana número 70, empieza a correr la semana, hermano, 7 años. Lo que se conoce los 7 años de la gran tribulación, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación, un total de 7 años. Y si nosotros estamos viendo que al final, hermano, cuando el Señor del cielo viene, hermano amado, levanta la iglesia, 7 años de gran tribulación. Ahora, hermano, mientras Israel y el mundo, hermano, está pasando por un momento caótico, la Biblia dice que el Señor vendrá y traerá un día de juicio sobre la tierra. Y aquí el día de Jehová. El día de Jehová es el día cuando el Señor traerá juicio, hermano, sobre esta tierra. El día de Jehová es el día cuando el Señor peleará por Israel. La Biblia nos enseña y nos habla y nos dice: aleluya, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos despojos. Recuerde que hay una preparación mundial para una orden mundial. Un personaje que todos hemos oído hablar de él, llamado el Anticristo, que un día, hermano, se hará pasar por Dios. Se sentará en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios en el templo de Dios. Pero Israel, el pueblo de Dios, hermano, cuando se hace el trato o la paz por 3 años y medio y se construye el templo de Israel, y cuando Israel inicia el tiempo de adorar a Dios, hacen, hermano, presentan ofrenda, presentan holocaustos, presentan sacrificios por 3 años y medio, y parece que todo va en orden. La iglesia ya no está en la tierra, la iglesia está en el capítulo 19 de Apocalipsis, las bodas del Cordero, pero en la tierra está pasando un tiempo de angustia, un tiempo de tribulación, un tiempo de prueba. La iglesia hermano, la Biblia nos enseña y nos habla y nos dice que en ese tiempo, en el periodo de la gran tribulación, por los primeros 3 años y medio, se construirá el templo de Israel. Amén. El templo de Israel será construido. Volverá a haber sacrificios, volverá a haber ofrendas. Los judíos estarán contentos y felices, llenos de alegría y llenos de gozo, llenos de, hermano, de alegría y de gozo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos enseña que ellos por fin, después de muchísimos años, tienen, hermano, el privilegio, la oportunidad de ofrecer sacrificios. Una vez más, hermano, aleluya, en el templo de Israel. Ellos hasta el día de hoy, el lugar donde ellos, hermano, donde ellos adoran a Dios es en el muro de los lamentos. Ellos ahí llegan, ellos ahí claman, ellos ahí oran. Es una parte que quedó del templo de Salomón, y ahí ellos claman y lloran. Imagínense el regocijo, la alegría que habrá al permitirle, hermano, la nueva orden mundial juntamente con el Anticristo levantar el templo de Israel y volver a ofrecer sacrificios, volver a ofrecer holocaustos. Pero la Biblia nos enseña y nos habla conforme la palabra de nuestro Dios, y nos dice en el capítulo, en la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2. Si mira conmigo, por favor. Versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El Señor, hermano, no vendrá antes que venga la apostasía. Y le quiero decir esta tarde, hoy estamos viviendo en tiempos apóstatas. Estamos viviendo en tiempos, hermano, donde se ha querido apagar la lámpara de Dios,
donde se ha buscado todos los medios para que no haya presencia de Dios en el mundo. Pero hoy quiero decirle, es tiempo que la iglesia levante bandera, levante sus manos y adore a aquel que vive y reina por eternidad. Alguien déle un aplauso al Rey con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, que antes que salga, hermano, el anticristo, habrá apostasía. Apostasía es todo lo que se opone al servicio de Dios, todo lo que se opone a buscar de Dios. Aleluya. Mire, había un intento en mayo de este año 2020. Había una preparación. Escuche lo que le voy a decir. Muchos a lo mejor ya lo saben, algunos ya se dieron cuenta o otros no, pero había una preparación, hermano, de mantener, de unificar todas las iglesias y mantenerlas bajo un liderazgo del catolicismo. Esto iba a acontecer el 18 de mayo de 2020, hermano, pero hubo un acontecimiento. Tenían esta preparación para que se ordenara y que se dijera que bajo los términos de la pandemia podían ahora tener un liderazgo religioso para poder dirigir las iglesias a nivel mundial. Pero hubo un acontecimiento que el presidente de esta nación se adelantó y dio una orden para que se abrieran las iglesias. Muchos de nosotros recibimos, hermano, aleluya, la notificación y dio una ordenanza para que se reunieran. Entonces llega el momento que les tumba su idea, su pensamiento, y resulta que ya no pudieron ellos llevar a cabo su plan que tenían ellos preparados para que hubiera una sola religión mundial. ¿Cuál fue el plan que ellos hicieron después? Bueno, el plan usted ya lo conoce y lo sabe. Usted sabe que hace unas 3, 4 semanas, parece que 3 semanas, hermano, para unificar el mundo, hermano amado, dijeron que era necesario que el Papa Francisco, él saliera en su balcón papal y él anunciara que a partir del 2020 que también las familias de homosexuales y lesbianas tenían derecho de formar una familia y de esta manera unificar el mundo a través de ese concepto. Le voy a decir lo siguiente: estamos viviendo en tiempos de apostasía. Estamos viviendo en tiempos, hermano, donde el pecado empezará cada día a florecer más, donde la iglesia necesita empezar a buscar más la presencia bendita del Señor Jesucristo. Alguien dé un aplauso al Rey y glorifica su nombre. Se está buscando una forma u otra. ¿De qué, iglesia? De apagar, hermano, aleluya, la llama del evangelio. Pero no, es necesario gritar a todo pulmón y gritarle a aquellos que están y nos mirarán a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de los medios que predicamos, que el Rey de Gloria viene por la iglesia y que la iglesia necesita estar despierta, que usted y yo necesitamos estar despiertos. Hay un plan en el gobierno de esta nación para poner, hermano, la primera enmienda de la Constitución, la libertad religiosa, en tercer lugar o en segundo lugar. Ellos están diciendo el día de ayer o el viernes, uno de los jueces de la nación federales expresó que la pandemia de esta nación, la pandemia por el mundo, la pandemia que ha venido a este mundo, a esta nación, ha venido a privar la libertad de adorar a Dios. Y que en estos tiempos hay un peligro muy grande, porque esta pandemia pondrá la libertad de adorar a Dios en segundo lugar, que ya no será importante. Y cuando yo miraba esta mañana esta noticia y miraba este acontecimiento, dije: Señor, algo está a punto de acontecer en este mundo, y es necesario que la iglesia empiece a clamar, empiece a adorar, empiece a buscar la presencia bendita del Señor. ¿Sabe por qué? Porque vienen tiempos de oscuridad. Tiempos de oscuridad. Tiempos en los cuales la iglesia necesita mantener su fe, su lámpara encendida. Yo no sé si usted entiende lo que el Rey de Gloria quiere hablar esta tarde, pero es necesario que abra sus ojos. Iglesia, abre tus ojos. Vivimos en tiempos difíciles y es necesario clamarle al Señor
pedirle a Él misericordia. Alguien puede clamar al Señor misericordia a su nombre. Bendito es el Señor Jesucristo, amén. Vienen tiempos en los cuales, hermano, hay una preparación en todo el mundo. Hermano, líderes de todo el mundo preparándose para este acontecimiento. Que usted miraba y observaba, hermano, cómo hay diferente información que ha salido, medios que han preparado, cosas que han acontecido, y ahora nosotros estamos mirando, hermano amado, restricciones en muchas áreas, en muchos momentos. Le dije a usted al principio, en el mes de abril, que hicieron un test para saber si podía el gobierno, hermano, manipular las masas. Y lo hicieron. Lo primero fue que ellos querían saber si podían, hermano, manipular o controlar la humanidad. Y lo hicieron a través de la pandemia del 2020 llamada coronavirus o COVID-19. Ellos ordenaron, hermano, una restricción. Ordenaron que, hermano, el mundo se pusiera en cuarentena. Y la gente entró en cuarentena. Los gobiernos romanos dijeron: la forma perfecta de mantener las naciones al mundo atado es trayendo una fobia, un miedo, una angustia en la humanidad. Los gobiernos romanos a través de una pandemia, a través de pandemias, a través de enfermedades, a través, hermano, de miedo, controlaban, hermano, las masas. Hoy lo hicieron los gobiernos, controlaron a las naciones, los metieron en cuarentena, los mantuvieron amarrados por mucho tiempo, pero luego dijeron ellos: vamos a probar la siguiente forma, vamos a saber si podemos controlar correctamente la religión mundial. Y controlaron la religión mundial, hermano. Ordenaron que todas las iglesias, sinagogas, hermano, templos budistas, templos de todas las naciones del mundo fueran cerrados, hermano, y se cerró por todo el mundo. Ellos supieron y dijeron: sí podemos controlar la humanidad. Ahora le vamos a decir al mundo que la única solución para el problema del coronavirus es buscar una vacuna que venga y que sane la humanidad. Pero dijeron ellos: no permitiremos por mucho tiempo que las iglesias oren a su Dios, que se reúnen y clamen, porque entonces ellos no van a querer creer que la ciencia tiene más poder que Dios. Y le voy a decir una cosa: se han pagado millones y millones y millones de dólares de hombres ateos, de gente, hermano, que cree en la evolución, de gente que piensa que a través de encerrar una persona, hermano amado, pueden controlar el problema. No es a través de ello, es a través de creer en un Dios vivo, aleluya, y buscar la presencia bendita de aquel que vive y reina por eternidad. Den un aplauso al Rey y glorifique su santo nombre. Aleluya, paz de Cristo. Paz de Cristo. Hoy se piensa y están pensando otra vez volver, hermano, a meter otra cuarentena, una segunda cuarentena. Una segunda para que, hermanos, se vuelvan a cerrar todas las iglesias, todos los locales, todo lo que hay, hermano amado. Y le digo una cosa, escúcheme, como pastor, hermano amado, si ahorita con lucha que usted se congrega diariamente, cada lunes, cada día de culto, el domingo, hermano, el lunes oración, el martes tenemos servicio, el miércoles tenemos ensayo de alabanza, hermano, el jueves estamos aquí, el único día que descansamos es el viernes, pero después el sábado tenemos actividad. Imagínense, si con tantas actividades aquí en la iglesia que estamos practicando y viviendo, ahora, hermanos, cerrando la iglesia, de seguro que más de uno no querrá congregarse más, no querrá buscar a Dios, no querrá buscar la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el plan de Satanás es mantener una oscuridad sobre el mundo que no alumbre, hermano, la luz de Cristo. Pero es necesario clamar al Señor. Mire, iglesia, la solución, ¿sabe cuál es? La solución es que el mundo se humille y le clame a Dios, que busque a Dios de corazón, que se humille de verdad y que le pida perdón a Dios a causa del pecado, a causa de las obras que el ser humano comete cada día. Paz de Cristo. Esa es la solución. Que cada persona se arrepienta de sus pecados, que cada persona se vuelva a Dios, que cada persona le pida perdón al Señor, reconozca y diga: bueno, este problema que hay es a causa del pecado. Han surgido
creo hermano, dos pestes más en China. En otras partes del mundo están surgiendo otras pestes más. Y les voy a decir qué van a hacer con las pestes. Dios, hermano, decidía traer una peste a una nación a causa del pecado que había. América se ha vuelto en contra de Dios. América se ha vuelto en contra del Rey de Gloria. Han permitido, hermano, el aborto. Han permitido, hermano amado, el satanismo. Han permitido, hermano, han alejado, hermano, a Dios de los cultos de las iglesias. Y, hermano, América necesita arrepentirse. Aleluya. Quieren, hermano, piensan que a través de un encierro, un segundo encierro, una vacuna, el hombre va a estar sano. No, el hombre necesita a Dios. El hombre necesita arrepentimiento. La iglesia del 2020, antes que termine, necesitamos clamar a Dios. Imagínense cuántas personas se han muerto. Y muchos se han muerto sin Dios. Imagínense morirse sin Cristo. Es un problema severo. Es un problema terrible sobre esta tierra. Una persona se muere. Hay gente que le tiene más temor, hermano, a esta pandemia que ni morirse en pecado. Y se muere en pecado y se acabó todo lo que él pudiera hacer en esta tierra. Porque ahora vienen tiempos de juicio, de tribulación, de desgracia. Se necesita que el pueblo de Dios, que el mundo entero se arrepienta. Se arrepienta. Diga conmigo que se arrepienta, nos arrepintamos. Que nos volvamos a Dios. Que se vuelva la iglesia, el mundo a Dios. Pero ¿sabe qué hace la gente? No. Pero hoy le grito al mundo, es necesario reconocer que viene un día de parte de Dios. Un día donde el hombre, el ser humano, se parará delante de Dios. Imagínense, por favor, la iglesia que nace en el año 30, cuando el Señor es muerto, y la iglesia que se reúne en el aposento alto. Ellos salieron a predicar el evangelio en contra de todo, en contra del César, en contra de Herodes, en contra de Nerón. Ellos eran matados en las catacumbas. Ellos eran llevados a los leones. Y les decían, les prohibimos que se predique el evangelio. ¿Y sabe qué hacían ellos? Ellos decían, no me quitarás el derecho de hablar de un Dios vivo. La solución no es matarme. La solución es que se convierta el mundo al Rey de Gloria, iglesia amada. Hoy en día, hermano amado, hay hombres de Dios, iglesias, que ya no quieren sufrir esa persecución. Porque estamos en el 2020. Se ha acomodado la iglesia a vivir de una manera pasiva. Una manera bonita. Una manera sin tribulación. Una manera sin persecución. Que si el día de hoy al llegar a casa nos espera el gobierno y dice, por causa de haberte congregado y haber predicado el evangelio, no te daremos libertad. Hermano, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir adelante alabando al Señor donde quiera que estemos. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque para esto ha sido llamada la iglesia. Alguien dé un aplauso al Rey con todo el corazón. Aleluya. Más fuerte al Rey, más fuerte al Rey. Aleluya. Y su palabra, versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es todo aquello que se rebele en contra de Dios. Imagínense, ahorita en estos días le están dando más reconocimiento a la teoría de Darwin. Más reconocimiento. Pastor, ¿cuál es la teoría de Darwin? La teoría de Darwin es que nosotros venimos de una evolución y que no existe un Dios en el cielo. Que el hombre puede controlar el mundo a través de su conocimiento científico, a través de su conocimiento intelectual, a través de los pensamientos de los grandes políticos, de los grandes pensadores, de los grandes hermanos maestros o profesores o médicos de medicina. Que ellos pueden controlar el mundo. Imagínense, el mundo está en un caos. Hermano, la doctrina de Darwin
ha tenido un crecimiento en los últimos días, pero el Señor reprenda al diablo. Ellos piensan y dicen que el ser humano viene del chango, vendrán ellos, pero yo no. ¿Por qué? Porque el Rey de Gloria nos formó del polvo de la tierra, puso hálito de vida en nosotros y sopló hálito de vida. Ahora usted está vivo porque tiene la presencia de Dios. Denle un aplauso al Rey, un aplauso al Rey. Dígalo a tu vecino, alaba al Rey, glorifica al Rey con todo tu corazón. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Preparativos para inyectar, hermano, un microchip, hermano, para controlar la humanidad. Hoy en día los gobiernos, hermano, nos controlan a través del teléfono celular. Muchas de las veces, hermano, lo traemos, hermano, vamos para allá. Si usted en algún momento usted vuelva y busque, hermano, su historial de GPS, donde usted va, y automáticamente está todo marcado donde usted llega, donde usted está. Ellos tienen el poder de poder prender el micrófono. Ellos tienen el poder de ubicarte. Ellos tienen el poder de observarte. Ellos tienen el poder de hacer mil cosas, hermano. Hay una controlación que se está llevando en los últimos tiempos, hermano. Pero lo que les estorba a ellos es que la iglesia ore, que la iglesia ayune, que la iglesia se congregue. Y por eso han luchado por mantener la iglesia callada, la iglesia cerrada, la iglesia sin oración. Pero hoy es tiempo que usted y yo le clamemos al Señor. Despierte, 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 hermano, y clame a Dios. Hay familias que se congregaban fielmente en el mes de marzo, completas, familias completas de 7, de 10, de 4, de 3. Y de repente vino la pandemia y dejó, hermano, y dijeron ellos, bueno, es por causa de la pandemia, no podemos congregarnos, la iglesia está cerrada, no podemos ir al culto, y se quedaron en casa. Pasaron 3 meses, ya llegó el momento que había la comodidad. Bueno, es que, ¿por qué no te congregas? Porque estoy mirando el culto por teléfono, estoy mirando el culto por las redes sociales. Y pasaron 4 meses, ya no tenían humor de buscar de Dios, hermano amado. Y cuando de repente han despertado a los 9 meses, y que hay iglesias que se han abierto a través del país, y que puede usted llegar como usted guste, a través de usando sus medios, hermano, usando, hermano, la forma de llegar al culto, usando sus guantes o su tapabocas, la forma que usted quiera llegar a la iglesia. Aleluya. Ellos dijeron, no, es que nosotros ya como que no sentimos deseo de ir a la iglesia, ya no sentimos deseo de estar ahí. ¿Sabe qué pasó? El diablo, hermano, trajo al corazón de ellos enfriamiento espiritual, y para que se vuelvan a levantar. ¡Cuán terrible es! Estamos viviendo en tiempos dificultosos. Por eso Zacarías dice en esta porción de la palabra: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos despojos. ¿Por qué? Porque Israel un día se rebelará contra el anticristo. Israel un día se rebelará, hermano, y dirá: no, nosotros no adoraremos ese personaje que está sentado en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces van a ser perseguidos. Van a ser perseguidos. Van a ser perseguidos, iglesia amada. Entonces se les matará, se les quitará su nación, se les quitará su gloria. Sus casas serán, hermano, puestos a muerte. Entonces, hermano, la Biblia dice, esta porción de la palabra, versículo 2: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La única manera en la cual se reunirán todas las naciones para combatir contra Jerusalén será ¿por qué? Porque ellos se rebelaron contra el anticristo. Ellos se rebelaron contra el anticristo. Y si alguien se rebela contra el anticristo, es enviado la nueva orden mundial. ¿Para qué? Para sosegarlos. Si alguien se rebela contra el gobierno, contra sus nuevas órdenes, sus políticas, hermano, es encarcelado, es vetado, es puesto. Hay una ley que se llama, bueno, lo vamos a declarar como terrorista, enemigo nacional. Automáticamente no tiene patria, no tiene nación, no tiene nada, y automáticamente podemos desaparecerlo usando esa política llamada terrorista internacional. Iglesia amada, Israel en aquellos días va a sufrir persecución, va a sufrir, hermano, angustia, va a sufrir, hermano, a causa de rebelarse contra la nueva orden mundial. Dice: porque yo reuniré a todas las naciones
para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Quiero que piense por un momento cuán terrible será ese tiempo. Alguien que se rebela contra la nueva orden mundial, vendrá una persecución. No habrá misericordia, hermano, del hombre, de la mujer. Habrá una terrible persecución. Lo dice la palabra del Señor aquí en Zacarías 14, versículo 2. El rey dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. La Biblia dice y nos enseña la palabra del Señor que el Señor saldrá y peleará contra las naciones, contra aquellas naciones que se han reunido para pelear contra el Señor, contra Israel. Y si usted me acompaña, por favor, Apocalipsis 19, si es tan amable, versículo 11. Cuando esté ahí, de un amén. Se reunirán las naciones para pelear contra Israel, pero el Señor vendrá y Él mismo peleará por Israel, porque están a punto de destruirlo, de borrar la tierra. Y recuerde, Israel es el pueblo de Dios. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia ya no está en la tierra. La iglesia fue levantada en el arrebatamiento. La iglesia está en este mismo capítulo, versículo 1 al versículo 10. Ahí está la iglesia. Pero el Señor vendrá y peleará por Israel. ¿Dónde se encuentra? Apocalipsis 19, versículo 11. Mire por favor conmigo, ¿lo lee? Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama como Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas, y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos del celestial, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca salió una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestidos y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballos, carnes de jinetes, y carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia es el anticristo, vi la bestia, a los reyes de la tierra, nuevo orden mundial, con sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Mire, iglesia, llegará el momento en que el anticristo, hermano, él va a pelear contra el Señor Jesucristo. En el momento que están masacrando, que quieren borrar a Israel de sobre la tierra, aparece Dios. Y Dios va a pelear directamente por Israel. Escúchenme. Las naciones del mundo se han preparado hoy en día, preparando armas químicas biológicas. Las naciones del mundo que formarán una sola nación, un solo gobierno mundial. Ellos ahorita tienen armamento, hermano, armamento de misiles, armamentos de guerra, aviones y todo este tipo de armamento. Pero ellos un día van a pelear directamente contra Dios. Lo dice la palabra del Señor en el libro de Zacarías 14, lo dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 19, y lo dice la palabra de Dios, hermano, en diferentes porciones bíblicas. El libro de Ezequiel, capítulo 38, 39, donde se van a reunir en el valle de Megiddo.
La Biblia lo enseña y lo habla. Las naciones del mundo se van a reunir. Y hoy en día las naciones, hermano, se han preparado con armas químicas biológicas. Con armas que sueltan. Matan a las multitudes. Hace tiempo, hermano amado, cuando Saddam Hussein peleó con los kurdos, él soltó el gas mostaza y mató a multitud de personas. Ellos usaban, hermano, diferentes gases para matar gente, hermano. Fue una forma que usaron también para entrar e invadir esa nación. Pero hay gobiernos de todo el mundo que se han preparado con estas armas químicas biológicas. Ellos lo sueltan y enferman a la humanidad. Ellos lo sueltan hacia donde va el aire, y a través de ese aire lleva el químico y mata a toda esa gente en un momento. Armas químicas biológicas tiene Israel, armas químicas biológicas tiene Estados Unidos y todo el mundo. Entonces quiero que note lo siguiente: ¿usted cree que el gobierno del mundo, al mirar que van a pelear contra el Rey de Gloria, van a usar misiles de guerra? No. Ellos van a usar armas químicas biológicas. Y aquí lo dice Zacarías. Y se lo voy a comprobar. Ellos van a usar armas químicas biológicas para querer destruir lo espiritual. Pero una cosa le voy a decir: nadie, ni en este mundo, ni en el venidero, ni hermano, ni en los aires podrá nunca destruir al Rey de Gloria ni su ejército, porque Dios es eterno. Alguien dé un aplauso al Rey con todo el corazón. Fuerte el aplauso. Dice la palabra del Señor, 19, y vi la bestia. La bestia es el anticristo. Los reyes son los gobiernos del mundo y su ejército, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quién monta el caballo blanco? Dios. Jesucristo. ¿Cuál es su ejército? Millares. ¿Y millares de qué? De ángeles. Verso 20. Y vi la bestia y fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego y azufre, que arde con azufre. ¿Dónde será lanzado el falso profeta? Al lago de fuego. ¿Dónde será lanzado el anticristo? Al lago de fuego. ¿A dónde será lanzado el diablo? Al lago de fuego. Y le voy a decir una cosa: hay multitud de personas, seguidores de Satanás. El Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. En el año 2015-2017, por primera vez Estados Unidos aprueba en el gobierno de Barack Obama una ley para abrir templos satánicos en toda la nación. El año pasado hubo una batalla de los satanistas. ¿Para qué? Para que los templos satánicos se les reconociera como non-profit, que tuvieran el mismo derecho de una iglesia que se reúne a alabar a Dios. Entonces el gobierno les dio el fallo a su favor. Paz de Cristo. Y muchos hermanitos, hermanos, dormidos, amodorrados. Muchos hermanitos durmiendo a la mona, pensando que todo está bien. ¿Todo está bien? No, no todo está bien. Hay una oscuridad que empieza a llegar a esa nación. Una oscuridad, y usted lo sabe. Y usted sabe que esa oscuridad está. Y va a haber un surgimiento de cosas, hermanos, que van a empezar a brotar. Pero Dios tenga de nosotros misericordia. Dios tenga misericordia de la iglesia. Dios tenga misericordia del pueblo que le alaba y le glorifica. Denle un aplauso al Rey con todo el corazón, iglesia. Se le está advirtiendo, se le está predicando, se le está enseñando lo que puede acontecer. Es tiempo de no perder el tiempo en la novela. No es tiempo de perder el tiempo en cosas, hermano, que mantienen al hombre atado. Es tiempo de velar y clamar y buscar a Dios.
Hace poquito atrás vino un terremoto, ¿verdad? Como hace como un mes o mes y medio, o 2 meses creo. Y estábamos dormidos todos, ¿verdad? O algunos apenas íbamos a dormirnos. ¿Y qué pasó con ese terremoto? El que estaba bien dormido, pues ahí se le cae la casa. Si hubiera sido de parte de Dios, que sea más grande. Pero no importa que se caiga la casa si está bien con Dios. Se va a la presencia del Señor. Lo malo es que hay mucha gente descuidada espiritualmente ahorita. En estos días hay gente bien, hermano, que antes adoraban, antes alababan, antes bendecían, antes lloraban, glorificaban. Oye, ya no sienten. Ahora bombardeados todos los días por los noticieros de todos los canales. Y dale, y dale, y dale, y dale. Y la gente con miedo, y la gente con fobia, y la gente con angustia. ¿Y qué pasará? ¿Cuándo se quitará esto? ¿Sabes qué? Es que el gobierno ha traído un miedo, porque de esta manera controla la humanidad. Es una forma de controlar al mundo con un miedo. Pastor, pero hay tanta gente muriéndose. Sí, es verdad. Hay mucha gente muriéndose, cosa que se ha morido toda la vida. Pero ahora todos se han muerto del coronavirus. Se han muerto, se accidentó, fue del corona, se quedó un infarto del corona, se murió de cáncer del corona. Todos son del coronavirus. Porque le conviene al gobierno mantener un número alto para que usted y yo miremos a través de los noticieros que va subiendo y va subiendo y va subiendo y va subiendo. Hay veces que lo que sucede es que nadie nos hemos tomado el tiempo de tomar el tiempo y cuestionar a Garcetti. Amén. Y tomar el tiempo, entrar a los hospitales y cerciorar el número que ellos están marcando. ¿Entiende? Porque hay que creerle a lo que dice el gobierno. Hay que creerle a lo que ellos están diciendo. Amén. Paz de Cristo. Y de esa manera mantienen la gente en una situación de atamiento. Paz de Cristo. ¿Cuántos negocios se han perdido? ¿Cuántas familias se han quedado sin trabajo? Y los miserables mirando qué está pasando, que este está teniendo trabajo, aquel está teniendo trabajo, y lo siguen y lo siguen y lo siguen. ¿Por qué? Porque hay que mantener un miedo en el mundo. Amén. Si usted muere en Cristo, dele gloria al Señor. Si mañana usted o yo morimos en Cristo, démosle gloria al Señor Jesucristo, porque vamos a pasar de muerte a vida. Vamos a pasar de muerte a vida. De muerte a vida. Alguien dé un aplauso al Rey con todo el corazón. ¿Y sabe por qué? Porque ya no tendrás miedo. El problema es que te mueras sin Cristo. Ahí está el problema. Si te mueres sin Cristo, vas a ir con el anticristo y con el falso profeta al lago de fuego. Amén. Qué terrible, pastor, estás hablando. No, es bíblico. Amén. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Cristo Jesús es vida eterna. Dios te da salvación y vida eterna. Paz de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la Biblia. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿Qué va a pasar? En el momento que pelea, hermano, la nueva orden mundial, los gobiernos directamente contra Dios, pues ¿quién va a ganarle a Dios, pues, hombre? Nadie. Es una locura. Entonces en Zacarías, mire lo que dice, por favor, para hacer el complemento. En Zacarías capítulo 14 dice así. Dice el versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente, hacia el occidente, hacia un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá se apartará hacia el sur. Amén. ¿Qué va a pasar? Padre Cristo, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el Señor mismo, hermano, Él vendrá y se parará en el monte de los olivos. El monte de los olivos se va a partir en dos.
Escuche, cuando el Señor viene hermano por segunda vez y regresa y pone los pies en el monte de los olivos, a partir de ese momento, hermano, venció al anticristo, venció la nueva orden mundial. ¿Y sabe qué empieza? Empieza el milenio en la tierra. Empieza el milenio, no con la iglesia. El milenio será con Israel. Reinará el Señor con Israel por 1000 años. 1000 años. El Señor vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Pastor, pero el Señor le vino por la iglesia. Él vino por la iglesia, pero Él no vino a la tierra. Él levantó la iglesia ¿dónde? ¿Dónde? En las nubes. Él no vino a la tierra. Él recibió la iglesia en las nubes. Y la iglesia se encuentra en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, en las bodas del Cordero. Amén. Ahí se encuentra la iglesia. Otra porción que también nos habla es el Apocalipsis capítulo 7 también, que le preguntan: ¿y quiénes son estos? ¿De dónde han salido? Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Salieron, no estuvieron. Hay una diferencia de palabras que tenemos que entender en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Entonces miramos que el Señor se para, hermano, ¿en dónde? ¿En dónde se para? El monte de Olivos. Se para en el monte ¿de dónde? De los olivos. Paz de Cristo. Hay una porción en el libro de Zacarías 12. Míralo conmigo, por favor. Quiero que note lo siguiente. Le estoy dando un mensaje profético con temas actualizados del 2020. Lo que estamos viviendo y estamos pasando no es una casualidad, es una preparación. Porque la iglesia está pronto a partir. Y es necesario que la iglesia esté preparada. Dice su palabra en Zacarías capítulo 14, versículo 4: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Amén. O sea que Dios vendrá. Jesucristo se parará en el monte de los olivos. El capítulo 12 de Zacarías, versículo 9 y 10. ¿Está conmigo? Dice: en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. ¿Quién las va a destruir? Dios. 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu ¿de qué? De gracia y de oración, y mirarán a mí. Dice que los judíos lo mirarán a Él. Lo mirarán a Él. Así lo dice. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ellos van a ver cuando el Señor ponga los pies en el monte de los olivos. Los judíos que quedaron van a mirar a Él y le van a mirar sus manos y le van a mirar sus heridas y lo van a reconocer como el Dios eterno, como el Mesías, como el Rey que esperaban. ¡Aleluya! Pero ¿cuándo lo reconocerán? Dice el capítulo 12, versículo 10: y derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Paz de Cristo. Ellos mirarán al Mesías cuando pone sus pies en el monte de los olivos y le miran sus manos y le miran sus pies y le miran su costado y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán amargamente. Ellos reconocerán y dirán: el Dios eterno
que predicaban los cristianos, llamado Jesucristo, era el Mesías que iba a venir, aleluya, por Israel, restaurar el reino de David. Ahora está aquí. Llorarán ellos con amargura, pero se gozarán, porque al fin del día llegó su rey para reinar como rey de reyes y señor de señores. ¿Dónde? En la tierra, hermano, en los próximos 1000 años, lo que se conoce el milenio. Israel tendrá el privilegio de, hermano, de estar reinando con el Rey de Gloria por 1000 años. No los testigos de Jehová. Dije no los testigos de Jehová. Porque ellos dicen que ellos son los 144,000 mentiras del diablo. Ellos no lo son. Amén. Ellos son 144,000 de las 12 tribus de Israel. 12,000 de cada tribu. Descendencia de Israel. No gentiles. No gentiles. Amén. Entonces ellos, en cuanto el Señor pone pelea por Israel, destruye el nuevo orden mundial, destruye el anticristo, destruye todos los gobiernos. En cuanto Él desciende y pone sus pies en el monte de los olivos, los judíos que quedaron vivos mirarán su rey. ¿Y cómo lo conocerán que es su Mesías? Le mirarán que mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? ¿A quién crucificaron en la cruz del Calvario? ¿A quién le clavaron clavos en sus manos? ¿A quién le clavaron una espada en su costado? ¿A quién le clavaron sus pies? A Él. Y llorarán como se llora por primogénito. Ellos llorarán y dirán: en verdad, el Dios eterno de Israel era el Cristo cristiano que se predicó. Porque hay dos tipos de judíos. Está el judío mesiánico, hermano, que él cree en Jesucristo. Está el judío ortodoxo, que ellos no creen en Jesucristo. Ellos piensan que simplemente fue un profeta, pero que no es el Mesías. El judío hermano mesiánico sí lo cree, aleluya, pero dice que hay que judaizarse, hablar hebreo, usar una kipa, una estola, usar, hermano, el tefilín y todo tipo de cosas para que te parezcas a un judío, hermano de Israel. No. Iglesia amada, el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Usted estaba perdido y yo estaba perdido. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos. A su nombre, iglesia. Mira, iglesia, ellos llorarán, lo reconocerán. Regresemos al capítulo 14, ya voy a terminar. Al de Cristo. Zacarías 14, ¿dónde me quedé? 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente, hacia el occidente, hacia un valle muy grande, a la mitad del monte, y se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. 5. Y huirá el valle del monte, porque el valle del monte llegará hasta Hazael. Huiréis de la manera que huyeron por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Amén. Pero noten el 6. Dice: y acontecerá que en aquel día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es como conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde, ¿habrá qué? Habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será ¿qué? Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. 10. Y toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida y habitada
en su lugar donde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera hasta la puerta del ángulo y de la torre de Anael hasta los lagares del rey. 11. Y morará en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. 12. Y termino. Esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas sus ojos, y la lengua se le descerá en la boca. Para que acontezca esto, para que una persona se pudre en vida, para que una persona, hermano, sus ojos se deshagan en sus cuencas, para que una persona, hermano, su lengua se le deshaga estando vivo. Esto, lo único que lo puede hacer, sabemos que es Dios. Dios lo seguirá. Las armas químicas, biológicas que usará el gobierno contra Dios se volverán contra ellos mismos. Contra ellos mismos. Y le voy a decir, hay una arma química biológica que hicieron los gobiernos y la probaron en África, llamada el ébola. El ébola es una enfermedad que específicamente hace lo que dice este texto bíblico. Cuando el ébola le pega a una persona en su cuerpo, es una enfermedad que no se ve. Es una enfermedad que empieza a consumirle los ojos. Hermano, los intestinos se pudren por dentro. La gente, hermano, se pudre en vida. Le sale sangre por los ojos, le sale sangre por la boca. Automáticamente sus intestinos se destruyen internamente. Eso hace la enfermedad del ébola. Amén. Y se dice que fue una arma química biológica que hicieron a través de cadáveres muertos. Imagínense tomar esos químicos, producirlos, soltarlos en el aire y hacer una prueba y saber si una persona puede sufrir esto. Pero ellos dijeron, no, es que esto viene de comer antílopes, de comer venados, de comer animales silvestres. Lo mismo dijeron al principio de la pandemia, que el coronavirus venía a causa de comer murciélagos, de comer ratones, de comer este tipo de cosas. Y yo le pregunto ahora, que todo el mundo está infectado, ¿cuántos han comido murciélagos? ¿Cuántos hemos comido ratones? Ya no. El problema está en los aires. El problema está a través de lo que el mundo está experimentando. Y hoy en día vivimos en un tiempo donde la iglesia necesita volverse a Dios. Denle un aplauso al Rey y póngase de pie glorificando el nombre poderoso de Jesucristo.